El remordimiento es la carga de conciencia que una persona siente cuando se da cuenta que ha hecho lo malo. Y una persona puede pasar por un remordimiento sin que necesariamente pase por un verdadero arrepentimiento. Y en la Biblia hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, cuando Judas traicionó a Cristo y lo vendió por 30 piezas de plata, parece que Judas tenía la esperanza de que tal vez Cristo fuera absuelto en el tribunal de los judíos. Sin embargo, cuando vio que Jesús fue condenado a muerte, dice en el Evangelio de Mateo que él sintió remordimiento y fue y se ahorcó. Una persona que de verdad se arrepiente no va y se ahorca, porque recibe el perdón de Dios. Sin embargo, en el caso de Judas, su conciencia lo acusó de tal manera que él sintió el terror de lo que él había hecho. Eso es remordimiento. Pero terror por lo que había hecho, por temor a las consecuencias, ¿o qué? Uno tiene una conciencia y esa conciencia te dice, tú eres culpable, tú has hecho lo malo. Y personas que nunca han pasado por un verdadero arrepentimiento sienten remordimiento. Yo recuerdo cuando yo no era creyente, hay cosas que yo hice que yo sabía que estaban mal y yo me sentía mal por haberlas hecho. Eso es remordimiento, pero eso no es arrepentimiento. Otro ejemplo que puedo dar aquí. Dice en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo estaba predicándole el evangelio a un procurador, a una persona de importancia en Roma, y la persona se espantó cuando oyó hablar de la ley de Dios. Sin embargo, el mismo Lucas, que está escribiendo Hechos, nos dice que esa persona no se arrepintió. Entonces, una persona puede ir a la iglesia, puede escuchar a un predicador, hablar de las implicaciones de la ley de Dios, lo que Dios requiere en sus mandamientos, y puede sentir terror por lo que él ha hecho. Y eso no es todavía arrepentimiento, eso es remordimiento. Puede sentir tristeza, terror por lo que ha hecho, por temor a las consecuencias, pero no temor por haber pecado contra Dios. Sí, y porque le falta un elemento del arrepentimiento, que no sé si tú quieres entrar directamente ahora en lo que es el arrepentimiento. Yo quiero que tú me abundes más en el remordimiento, si queda algo más en lo cual abundar. El punto es el siguiente, el arrepentimiento no es un mero sentimiento, el remordimiento sí. El remordimiento tiene una fuerte carga emocional. Pero una persona puede tener una fuerte carga emocional por haber pecado, ya sea por lo que tú dices, temor a las consecuencias. Imagínate un hombre que está cometiendo adulterio y de repente se da cuenta que por un descuido su esposa se puede enterar de lo que él está haciendo y ahora él está aterrado porque él no quiere perder su matrimonio o porque él no quiere perder su reputación o porque él no quiere afectar a sus hijos. Por muchísimas razones, el individuo está temblando porque su adulterio pueda ser descubierto, pero eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Explíquenos ahora, ¿qué es arrepentimiento entonces? Permíteme una vez más enfatizar algo sobre cómo las personas a veces piensan que se han arrepentido o son salvas sin haber experimentado el verdadero arrepentimiento bíblico. O sea, por un lado puede haber algo meramente intelectual. O sea, el hecho de yo reconocer y confesar, como explicamos en el segmento anterior, que lo que yo hice está mal, aún admitir que yo he pecado, no necesariamente implica un verdadero arrepentimiento bíblico. El caso que Sujel menciona de Judas es un ejemplo típico. Judas llegó a decir, yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, es una admisión, he pecado. Esa misma frase la dijo también Faraón ante Moisés, he pecado. Y lo mismo un Saúl. La declaración de un pecado, la confesión verbal de un pecado no equivale a un arrepentimiento, porque puede ser algo meramente intelectual o puede ser para yo salir del paso ante una situación. Pero por otro lado, no es algo meramente emotivo, no es algo simplemente emocional, porque el arrepentimiento genuino y bíblico implica un dolor, implica un quebrantamiento. De hecho, la Biblia usa mucho la frase quebrantamiento de espíritu o quebrantamiento de corazón. Hay un corazón quebrantado, hay un corazón dolido. Así como tenemos dolores que son físicos, hay dolores que son espirituales. Y el arrepentimiento es un dolor espiritual. Pero hay muchos otros dolores en el alma y hay personas que por eso se llaman a sí mismos a una conmiseración porque experimentan ciertas cosas y viven en su dolor ensimismados. Eso es un dolor real, no es físico necesariamente, es espiritual.
En el arrepentimiento bíblico hay dolor, pero hay otras experiencias de dolor que no necesariamente son arrepentimiento bíblico, y el remordimiento es uno de esos ejemplos. Podemos sentirnos mal por yo haber hecho algo. Yo puedo sentirme mal por las consecuencias que acarrearán mis acciones, pero eso no significa que yo estoy viendo a Dios, como decía el salmista en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En el arrepentimiento bíblico hay una percepción clara de que mi pecado es contra Dios primariamente, puede ser contra otros, pero es contra Dios primariamente, y me duele haberle ofendido. Pero no es un mero temor, como tú mencionabas, y no es un mero sentimiento de, wow, me va a ir mal ahora. No, es que realmente yo me siento mal por haber ofendido a Dios. Y ahí está precisamente el elemento que distingue el arrepentimiento del remordimiento. La persona que verdaderamente está arrepentida pasa por todo ese dolor, que no necesariamente se experimenta de la misma manera, porque ahí entra en juego aún la personalidad del individuo. O sea, eso no quiere decir que todo el que se arrepiente... ¿Cuántas lágrimas? Exacto, llorando. No, hay personas que no son así, pero sienten la carga punzante de haber pecado. Pero todavía estamos en el remordimiento. ¿Cuándo eso se convierte en arrepentimiento? Cuando la persona toma la decisión de divorciarse de su vida de pecado, confiando en el poder de Dios para poder hacerlo. Cuando hay una determinación a un cambio de ruta, un cambio de vida, un cambio de mente. De hecho, la palabra arrepentimiento, otra vez en el texto original, en el griego, es metanoia, que significa un cambio de mentalidad. Yo, cuando era inconverso, yo quería pecar sin consecuencias. O sea, si yo pudiera pecar sin consecuencias, eso es lo que yo quería. Sin embargo, cuando yo me arrepentí, lo que sucedió fue que Dios hizo una obra en mí para que yo viera el pecado como Él lo ve. Y de repente yo comienzo a aborrecer mi pecado, yo comienzo a odiar mi pecado y quiero abandonar mi pecado. Yo no quiero seguir viviendo en el pecado. Imagínate que tú vas camino, los que viven aquí en República Dominicana, vas de la capital a Santiago, pero tú no conoces, tú no eres de aquí, tú no conoces la carretera. Así que tú coges para Higüey. Para los que no conocen República Dominicana, Higüey queda exactamente al lado opuesto. Y cuando tú vas de camino y te paras en una gasolinera a echar gasolina y dices, mire, escúchame, yo voy bien porque yo voy camino a Santiago. Y dice, no, mi amigo, usted está completamente equivocado, usted va en vía contraria. Usted tiene que dar la vuelta y enrumbarse hacia Santiago, que es por el camino opuesto. Nosotros como pecadores vamos por vía contraria. Nosotros vamos por una vía incorrecta creyendo que es así como debemos vivir. Cuando Dios nos trae su palabra, cuando Dios nos trae el evangelio, cuando Dios nos trae la ley, entonces viene un cambio de mente. Nosotros decimos, tenemos que dar media vuelta y volver por el camino contrario por el que yo venía. Eso es arrepentimiento. Ahora, el que tome esa decisión de divorciarse de su vida de pecado debe entender una cosa: él no va a poder hacerlo de su propia fuerza. Yo tengo la determinación, yo no quiero seguir pecando, pero yo sé de antemano que yo no puedo hacerlo solo. Y por eso tengo que venir a Dios diciendo, Señor, me duele haber pecado contra ti, perdóname, ayúdame a cambiar de rumbo, porque yo no puedo solo. Y ahí es que entra esa relación que tú mencionabas entre la fe y el arrepentimiento. Porque yo puedo fácil caer en un remordimiento que me deja sumido en mi tristeza y no me trae la solución. Eso no es lo que Dios quiere. O sea, ¿para qué Dios nos entristece? O sea, ¿qué es lo que provoca esa contrición que el Espíritu produce en el alma del hombre? Eso debe llevarme a admitir que yo no tengo las fuerzas, admitir que yo he hecho lo malo, admitir que solo Dios es justo, que yo soy el sucio, Él es el limpio. Pero por la fe, yo ahora pongo mis ojos en Dios y no empiezo a buscar la solución en mí mismo. Porque lo que ocurre con hombres que experimentan el remordimiento es que, ok, de ahora en adelante, yo no lo voy a volver a hacer otra vez. Y empiezan a luchar tratando de ganarse el favor de Dios. Y lo que entran es en un círculo vicioso. Pero la fe me hace mirar a Jesús. Y la fe me permite ver que la solución fue provista precisamente por el Dios a quien yo ofendí. Y que la solución está en su Hijo Jesucristo, a quien Él envió precisamente a cargar con todos nuestros pecados en el madero de la cruz, para yo poder tener libertad. Y tomando tu palabra de divorcio, que me alegro que la hayas citado, me recuerda una frase que decía Spurgeon,
el gran predicador inglés del pasado, que él decía que el pecado y el infierno están casados. En otras palabras, por el hecho de que yo soy un pecador, yo merezco el infierno. Y dice, y lo único que puede producir el divorcio entre esas dos cosas es el arrepentimiento. O sea, si yo no quiero ir a condenarme en el infierno, yo debo darle divorcio a mi pecado. Y eso es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento nos libera. El arrepentimiento nos permite ir a Dios, de ir de nuestros pecados a Dios, de nuestros ídolos al Dios vivo y verdadero. Y eso da aliento al alma. Fíjense, en medio de una tristeza, también hay esperanza. Porque yo no me estoy viendo a mí mismo como la solución, sino al Señor. De hecho, puede ser, Eduardo y Salvador, que haya personas que nos estén mirando ahora mismo en el programa y son personas que están lidiando con la culpa por alguna razón u otra. Han hecho algo malo y saben que lo han hecho mal y sienten un fuerte complejo de culpa. La psicología moderna está haciendo mucho daño, la psicología humanista está haciendo mucho daño porque en vez de hacer que el individuo a través de la culpa llegue al arrepentimiento, quieren quitarle al hombre el complejo de culpa de una forma equivocada. Y eso es como quitarle a la piel, quitarle sensibilidad a la piel. Un individuo que no sienta dolor agarrando algo caliente o que alguien se vaya a quemar las manos o que tenga una cortada y no sienta que eso le está cortando, eso es peligroso. La sensibilidad que Dios ha puesto en el ser humano, en el cuerpo humano, es para su protección. Bueno, la culpa es al alma lo que el sistema nervioso es al cuerpo. Si yo hago algo mal, yo debo sentir un complejo de culpa, pero esa culpa no es un fin en sí mismo. Esa culpa es lo que Dios usa para llevarme a Cristo, a buscar en Él el perdón de mis pecados, cuando yo voy a Él en arrepentimiento y fe, dolido con mi pecado, deseando divorciarme de mi pecado y aceptando por la fe lo que Dios ha provisto en Cristo para que yo pueda ser perdonado en su presencia. Entonces la culpa no es un fin en sí mismo, la culpa es un medio para llegar a un fin, llegar a experimentar el gozo de saber que yo he sido perdonado, completamente perdonado, porque yo fui a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿sabe qué ocurre en nuestra generación? Nosotros vivimos en una generación que nos está diciendo que nada es nada, o que ya todo es nada, todo está bien, no hay ningún problema, todo estilo de vida está bien, que son cosas del pasado, son esos tabús que amarran a los hombres y les mantienen ese sentimiento de culpa. Libérate y vive tu vida. El hombre se dedica a hacer todo lo que quiere con los antojos de su corazón. ¿Y saben qué? Al final de cuentas, como quiera, el sentimiento de culpa está ahí. El corazón sabe que hay un Dios al que le va a dar cuentas. Y hay hombres que viven sumidos en esos remordimientos de los que no salir simplemente porque la sociedad le ha dicho, vive lo que tú quieras, libérate, sal del closet. Pero se olvidan al Dios de la Biblia y entonces pensando que pensando que al olvidarlo no van a dar cuenta ante Él en el día del juicio. Pero la conciencia está allí y les recuerda, tú vas a dar cuenta a Dios por estas cosas. Y por eso hay hombres que empiezan a perder el sueño, empiezan a vivir en una ansiedad, en un desasosiego. ¿Y de dónde es que viene mi intranquilidad? Viene del sentimiento de culpa. Hay pecados no tratados, cosas con las que no se han lidiado, muchas veces con otros hombres, pero siempre con Dios.